con la dominación de España y había como un respeto sobrenatural por Fernando VII. Ya estoy volviendo casi a sexto grado. Ese es un poco el esquema. Mi idea es que efectivamente hubo una revolución, sin lugar a ninguna duda. Ahora, la revolución no fue hecha en contra de Fernando VII y la corona de Castilla. No, cuando menos, en mayo de 1810. Un año después, 2 años después, las cosas habían cambiado enormemente. Bueno, cuando se celebró la independencia, todavía en alguna medida, más allá de que ahí se rompe con todo, quizá una de las figuras más importantes de la historia argentina, Belgrano, todavía estaba pensando en formas, digamos, monárquicas de conducir la Argentina. Y con Belgrano San Martín y con San Martín Güemes y tantos otros. Porque después de todo, Roberto, vos pensás, ¿qué es lo que conocían ellos? ¿La República? No, habían sido 4 siglos de dominación monárquica. En todo caso, el experimento nuevo, la aventura, lo desconocido, era la República. Lo conocido era la monarquía, unido al hecho de que en 1816 ya es otro tema. Ahí sí claramente hay ideas independentistas que no había en 1810 a mi juicio. En 1816 Europa acababa de vencer a Napoleón y lo que regían eran los ideales monárquicos de la Santa Alianza. Cuando llega Belgrano al Congreso de Tucumán y en sesión secreta le habla a todos los congresales, le dice: señores, la República es mala palabra en Europa. Se viene otra época. Se viene otra época. Pero hay algo que todavía yo no alcanzo a discernir mirando la historia. Es ¿por qué se dio una guerra civil tan brutal en la Argentina si en ese momento no se peleaba por una causa como podría ser la independencia, por una causa soberana, casi por una bandera, y además casi entre nosotros? Porque lo que nadie recuerda es que no había ejército español, digamos. No, claro que no. No vinieron españoles a sojuzgarnos, no, eran todos como oriundos de la Argentina, de hecho, en términos generales. Muchos nativos americanos formaron filas, cerraron filas detrás de las banderas absolutistas de Fernando VII, y hubo muchos españoles liberales que se plegaron a la causa inicialmente juntista en 1810, que después se abre hacia la independencia. Hubo una guerra civil. A mi juicio, la revolución se solapa con la guerra civil en 1810. ¿Quiénes pelean en 1810? ¿Españoles por un lado y patriotas por el otro? No. Lo que pelean es, por un lado, partidarios del virrey, que los había en Buenos Aires, en Córdoba, en Chuquisaca, etc., y partidarios de la Junta, ninguno de los cuales recusaban, es mi interpretación, hay otras que no condicen con esto, recusaban a Fernando VII. Ahora, querían un Fernando VII en clave constitucional. Sí. Esa es la gran diferencia. Por eso hay, entre otras cosas, una revolución. Lo que dicen es, el día que vuelva Fernando VII, lo aceptamos a Fernando VII, pero no el Fernando VII absolutista. Ahora, los que peleaban por el virreinato, en realidad peleaban por un Estado mucho más grande de lo que es hoy la Argentina. Y los que pelearon por la independencia terminaron achicando la Argentina. El proceso es un proceso largo, es un proceso difícil. Yo digo para cuestionar un poco esto. La Revolución de Mayo fue una revolución básicamente hecha en Buenos Aires, por hombres de Buenos Aires, por una minoría, y que es decidida básicamente por la fuerza militar. En definitiva, los hombres que defendían la Junta tenían el apoyo de la mayor cantidad de regimientos de la ciudad. Eso volcó definitivamente la suerte en favor de los que llamamos juntistas. Andando el tiempo, el tema fue que esa revolución tiene un curso desigual y se va a extender desde 1810 a 1826. Y en ese derrotero va a haber todo tipo de opiniones, unido al hecho de que ya no solamente se van a enfrentar juntistas en contra de absolutistas, sino que los independentistas, es decir, la gente que ya en 1816 dice basta, Fernando VII ha vuelto pero no acepta una monarquía constitucional, se pelean entre ellos. Y más aún, Buenos Aires, con ese afán centralizador, se va a pelear en contra de las provincias. Artigas, por ejemplo, o el Alto Perú. ¿Por qué se pierden? Bueno, se pierden por un proceso que nada tiene que ver. Los dos eran independentistas, pero uno tenía una visión mucho más unitaria, si vos querés, que otros. Para cerrar, en realidad el proceso es parecido al de Estados Unidos.
tiene puntos de contacto importantes y puntos diferentes respecto de los Estados Unidos. En este libro, que supongo que me vas a dejar Sí, y que se lo vamos a obsequiar a los televidentes que nos escriban, analizás algunos personajes, como por ejemplo que Castelli hoy parece más héroe para muchos divulgadores históricos de la Argentina de moda, que lo que podría ser el Paso como contrabandista o hombre ligeramente corrupto, o no estás en esas cosas. Es más un ensayo de interpretación de lo que significa Mayo y sus antecedentes que no una reflexión, sino una especie de retratos de personajes históricos. Si bien es cierto que se puntualiza la importancia que tiene hasta el 25 de mayo, porque el libro termina el 25 de mayo, un personaje, por ejemplo, como Cornelio Saavedra, sin el cual el 25 de mayo no es posible, respecto, por ejemplo, de un Modeno, cuya importancia nace el 25 de mayo, pero que hasta ese día poco y nada había hecho en estos términos, al extremo de que estaba jugando a las cartas y no sabía que había sido nombrado secretario de la Junta. Bueno, te agradezco mucho, espero pegarle una ojeada antes de regalarlo. Te obsequio el angelito habitual de este programa. Muchísimas gracias, Roberto. Y a ustedes los despido hasta el próximo lunes. Espero que hayan disfrutado con esta incursión que hicimos sobre el presente y sobre el pasado con Vicente Mazón. Buenas noches.